Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola a todos, amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En el día de hoy continuamos con nuestro plan de lectura bíblico anual en nuestra iglesia Caminando por Fe. Y ya estamos en el día 282, en el cual estaremos leyendo primer libro de Reyes capítulo 12, Filipenses capítulo 3, Ezequiel capítulo 42 y daremos finalización con el Salmo 94. Vamos a entregar este tiempo en oración para que sea el Señor bendiciendo su santa palabra. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día tan bello que nos regalas, en el cual podemos leer tu palabra con total libertad, Dios mío. Te pedimos por favor que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor, y permite que desarrollemos un hábito en nuestra vida de leerla y también de practicarla, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de este tiempo y permite que tanto yo como los que la oyen seamos bendecidos a través de ella. Te damos gracias por la vida que nos das en este día de hoy, Señor, y que tu Espíritu Santo sea guiando este tiempo, ministrando a cada uno de nosotros la parte que deseas que escuchemos y que nos quieras hablar en este día. Te damos gloria y honra por todo esto y por mucho más, Señor, y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues comenzamos con el primer libro de Reyes, capítulo 12, en el cual el subtítulo dice División del reino. Y dice así: Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre, y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces él les dijo: Idos por 3 días después volved a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron, diciendo: Si hoy te haces servidor de este pueblo, y les sirves y les concedes su petición, y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos, y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les dijo: ¿Qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así dirás a este pueblo que te ha hablado, diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo: Volved a mí al tercer día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envió a Adoram, que estaba
a cargo de los trabajos forzados, pero todo Israel lo mató a pedradas, y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siquiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros de Israel, y destruir el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la clase de Judá y a Benjamín, y al resto del pueblo, diciéndoles: Así dice el Señor: No subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Vuelva a cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Entonces Jeroboam edificó a Siquem, en la región montañosa de Efraín, y habitó allí. De allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón: Ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: Es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió el altar porque había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Amén. Continuamos pues, hermanos, con Filipenses capítulo 3. Bajo el subtítulo El valor infinito de conocer a Cristo. Y dice así: Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Por todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto,
sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Así en algo tenéis una actitud distinta. Y si en algo tenéis alguna actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora no os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Amén. Amén, hermanos. Continuamos pues con Ezequiel capítulo 42. Y dice así, Ezequiel 42. Luego me sacó al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba frente a la zona separada y frente al edificio hacia el norte. A lo largo de la longitud, que era de 100 codos, estaba la puerta del norte. La anchura era de 50 codos, frente a los 20 codos del atrio interior y frente al pavimento del atrio exterior. Había una galería frente a la otra galería en los 3 pisos, y delante de las cámaras había un corredor inferior de 10 codos de ancho, una vía de 100 codos y sus entradas daban al norte. Las cámaras superiores eran más estrechas porque las galerías les quitaban más espacio que a las inferiores y a las intermedias del espacio, pues estaban en 3 pisos y no tenían pilares como los pilares de los atrios. Por tanto, las cámaras superiores se estrechaban a partir del suelo más que las inferiores y las intermedias. Y el muro exterior a lo largo de las cámaras en dirección al atrio exterior frente a las cámaras tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras que estaban en el atrio exterior era de 50 codos y las que estaban frente al templo tenían 100 codos. Y debajo de estas cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en ellas desde el atrio exterior, a lo ancho del muro del atrio hacia el oriente, frente a la zona separada y frente al edificio, había cámaras, y el corredor delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban al norte. Su longitud era igual a la anchura y a todas las entradas eran iguales, y correspondiendo de las entradas de las cámaras que daban hacia el sur, había una entrada al comienzo del comedor, el corredor frente al muro que daba al oriente, según se entra a ellas. Entonces él me dijo: las cámaras del norte y las cámaras del sur que están frente a la zona separada son las cámaras santas donde los sacerdotes que están cerca del Señor comerán las cosas santísimas. Allí pondrán las cosas santísimas, la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. Cuando entren los sacerdotes allí, no saldrán al atrio exterior desde el santuario sin haber dejado las vestiduras con que ministran, porque son santas. Se pondrán otras vestiduras para poder acercarse a lo que es del pueblo. Cuando acabó de medir el interior del templo, me sacó por el camino de la puerta que daba al oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, y tenía alrededor 500 cañas de la caña de medir. Midió el lado norte de la caña de medir, y tenía alrededor 500 cañas. Al lado sur midió 500 cañas con la caña de medir. Se volvió al lado occidental y midió 500 cañas con la caña de medir. Por los 4 lados lo midió.
Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de largo y 500 de ancho, para dividir entre lo sagrado y lo profano. Amén. Y finalizamos, hermanos, con el Salmo 94. Y dice así: oración pidiendo justicia. Salmo 94. Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia, todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. Aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos. Y dicen: el Señor no lo ve, ni hace caso el Dios de Jacob. Haced caso, torpes del pueblo, necios. ¿Cuándo os entenderéis? ¿Cuándo entenderéis? ¿El que hizo el oído no ve? ¿El que dio forma al ojo no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío, porque el Señor no abandonará a su pueblo, no desaparecerá a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo y todos los rectos de corazón nos seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo: mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Pues ser aliado tuyo en un trono de destrucción que planea el mal por decreto, se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios, la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor, nuestro Dios, los destruirá. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hemos finalizado el día 282 de lectura bíblica, así que vamos a orar para que el Señor bendiga esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos leído en el día de hoy, en la cual, Señor, te damos la gloria y la honra por habernos hablado en esta tarde. Hablas de justicia, hablas de perdón, Señor. Nos mandas también a escudriñar las Escrituras, Dios mío, y a ver cómo el rey amado de Israel cogió consejo, prefirió el consejo de los jóvenes antes de los ancianos, Señor. Ayúdanos a ser hombres sabios que dirijan de una manera correcta, Señor, sobre nuestros hogares, sobre nuestras iglesias, Señor, para poder llevarlo a un mejor fin, siempre con humildad y guiados por ti. Desde ya, Señor, te pido que esta palabra sea bendecida para cada uno de mis hermanos y también para mí, Dios mío. La ponemos en tus manos, Señor, y llévala a todo lugar que desees. Damos gracias por el plan de lectura bíblico anual, por los hermanos que están participando de él, Señor. Y te bendecimos y te honramos por todo esto y mucho más. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.